Vamos a hablar sobre neoplasias de esófago. Las benignas y las malignas obviamente existen, como en toda patología del tubo digestivo. Dentro de las neoplasias benignas tenemos el leiomioma, que es el más frecuente. Un ratito, estoy admitiendo todavía a vuestros compañeros que están entrando recién. Les comentaba, dentro de las neoplasias benignas, el leiomioma es el más frecuente. Luego están los pólipos, quistes, papilomas, fibromas, hemangiomas. ¿De acuerdo? Pero lo más importante acá es ver de que las lesiones benignas, como se van a presentar, por ejemplo, acá como un defecto de relleno, que se va a poder realizar con el doble contraste. Esta es otra lesión un poco más grande, ¿de acuerdo? Son lesiones típicas de masas submucosas, como mordida y bordes obtusos, como ven ustedes, ¿de acuerdo? Dos leiomiomas. Esta es otra lesión, pero como ven ya es endoproliferativa, como un defecto de relleno, que son los pólipos, que se van a encontrar también. Esta es otra lesión, miren, como pueden ver ustedes, es una, como ven, son lesiones también frecuentes que pueden existir como la papilomatosis, ¿de acuerdo? Un ratito. Ay, chispas. También tenemos otra lesión acá, los papilomas también se van a poder visualizar, ¿de acuerdo? Todo con doble contraste. Obviamente estos exámenes se hacen con fluoroscopio para que puedan visualizarse bien, ¿de acuerdo? El leiomioma, como vemos, es un tumor esofágico benigno más frecuente, se origina de la capa submucosa, es normalmente asintomático y de lento crecimiento. En algunas ocasiones puede tener gran tamaño y causar disfagia. Generalmente se localiza en el esófago distal. Tomográficamente es una masa bien definida de contornos circunscritos, baja atenuación y puede rodear al esófago. Tomográficamente es una masa ¿de acuerdo? Densidad de partes blandas, capta contraste, y en su interior hay un poco de líquido con contraste oral que le han dado y aire, ¿no? Entonces todo esto es la masa, ¿de acuerdo? Es un leiomioma. Los lipomas son tumores grasos, como ustedes pueden entender, ¿no es cierto? Tomográficamente es una masa submucosa también de bordes bien definidos, valores de atenuación grasa homogéneos. Las complicaciones son ulceración, obviamente también, opa, un ratito, se ha vuelto loco. Valores de atenuación grasa homogéneos, complicaciones, ulceración e inflamación, ¿de acuerdo? Entonces acá vemos en el esófago, si ustedes se dan cuenta en la posterior a lo que es la bifurcación de la tráquea, acá está la carina, vemos una lesión de densidad grasa oscura que está en la luz, ¿de acuerdo? Más o menos. Perdón, que deforma la luz en realidad, ¿no? Es una masa submucosa acá. Si lo vemos así un poco grande, vean, tiene un unidad Hansen de menos 84, que significa definitivamente, que significa grasa. Y cuando lo vemos en un corte sagital, se ve así, de densidad grasa, ¿de acuerdo? Es una lesión submucosa esofágica circunscrita de densidad grasa. Endoscópicamente se demostró la presencia de una lesión submucosa con mucosa sin lesiones. O sea, es una lesión pues submucosa, ¿no? Y la mucosa está bien. ¿Qué indica eso? Que a veces pueden realizar de repente una endoscopía
Y si es solamente su mucosa, no se puede evaluar, ¿no? Porque las lesiones de la mucosa sí se ven. Neoplasias malignas. Dentro de las neoplasias malignas tenemos, obviamente, el carcinoma de células escamosas, que es el de mayor porcentaje, 95%, más frecuente en el tercio medio. El adenocarcinoma, 5%, en esófago distal, multifocal en 5%, linfoma, leiomiosarcoma y metástasis también se van a encontrar. Y el esófago, pues obviamente, en el tracto gastrointestinal es, en este caso, las neoplasias malignas es la tercera neoplasia en frecuencia, ¿no? Aquí vemos el esófago, ¿de acuerdo? Desde la incisura hasta el esófago, más o menos, estamos hablando del esfínter esofágico superior, 15 centímetros. Cuando estamos a nivel de lo que es la horquilla external, estamos en 20 centímetros. Cuando estamos más o menos donde cruza la vena ácigos o la bifurcación de la tráquea, 25 centímetros. Cuando estamos a la altura de las venas pulmonares inferiores a este nivel, son 30 centímetros. Y cuando ya estamos ya en el, ingresando al diafragma, más o menos 40 centímetros. Entonces, esas son las distancias que se manejan para ver la distancia de la lesión, ¿no? Que puede ser vista en una endoscopía, por ejemplo. Entonces, aquí vemos el esófago cervical, pequeñito, como un puntito. En la parte media del tórax también se puede ver el esófago, acá está, miren. Tráquea más grandote y esófago pequeño por su aire se diferencia. Casi a la entrada o en tórax inferior, y cuando estamos en la entrada, cuando pasa ahí el diafragma, ¿de acuerdo? Podemos ver también de ese modo, ¿no? El esófago cervical, tanto torácico superior, esófago torácico medio y torácico inferior, obviamente eso es lo que vamos a tener que evaluar. Cada uno tiene su patología también, ¿no? Entonces el cáncer de esófago, hay un estudio donde dice de que es más frecuente en el tercio inferior, 33%, perdón, el tercio medio, 50%. Luego viene en frecuencia el tercio inferior con 33% y 17% es el tercio, obviamente, superior. Y hay otro trabajo donde dice que la lesión más frecuente del NM es en el tercio inferior, 70%, seguido por el tercio medio y el tercio superior, que es menos frecuente, ¿no? Entonces, eso depende de qué autores ustedes revisen y qué textos también consulten, ¿no es cierto? No sabemos acá en nuestro departamento cómo es la frecuencia del cáncer de esófago, de neoplasias malignas, pero yo asumo que debe ser también tercio inferior, ¿no? Por las hernias, los reflujos, etc. Bueno, las neoplasias malignas van a tener varias formas de presentación. Una de ellas es infiltrativo, como ven acá está infiltrando la pared, polipoide, tiene forma anular, tiene forma, no sé, se me ocurre estenosante, ¿no? Porque la luz, miren, es disminuido, ulcerativo, varicoso, ¿de acuerdo? Y masas voluminosas, que es infrecuente. Aquí vemos en un esófago doble contraste las lesiones que hemos mencionado, de tipo infiltrativo, ¿de acuerdo? Todo esto es la lesión infiltrativa de la pared. Polipoide, vean, lesión polipoide. Ulcerativo, también que es como una úlcera, y lo que son varicosas, ¿no? Entonces, no siempre el cáncer de esófago se va a presentar como uno piensa, como una masa, ¿de acuerdo? Se puede presentar de distintas formas. Lo único que hay que saber es que está alterado y que cuando le hacen la endoscopía y un estudio histológico es una neoplasia, ¿no? Tiene esas formas, imagínense. Entonces vean aquí otro ejemplo de lo que es una lesión. Miren, son cánceres incipientes, como estas, ¿no? Pequeñas, que se pueden visualizar por un esófago doble contraste. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es otro tipo de lesión, vean, ¿de acuerdo? Con distorsión e irregularidad de la mucosa. Hay también imagen por adición, por encima de la estenosis.
Y tomográficamente también podemos ver dónde está el esófago. El esófago es, la luz es esta parte pequeña, ¿no? Y todo es el esófago, completamente disminuido la luz con una masa de partes blandas a nivel de pared, ¿de acuerdo? Eso es un carcinoma de células escamosas, como hemos dicho, que es la más frecuente. Esta es otra lesión del esófago. Vean la luz, pequeñísima la luz, todo es partes blandas, y acá inclusive hay adenopatías, ¿de acuerdo? Y otra metástasis es acá, mire, en el pulmón, sí se ve pequeñísimo, y otras metástasis hacia lo que es, en este caso, cavidad abdominal también, ¿no? Miren, a nivel del, cerca al estómago, cerca al hilo hepático, retroperitoneal, ¿no? Entonces, este es un adenocarcinoma de esófago también. Entonces, en el esófago, ¿qué hay que buscar? Engrosamiento de pared, vamos a buscar engrosamiento de, puede ser disminución de la luz, ¿no? Y ganglios de metástasis. Muy bien, esta es otra, ¿vean? Acá hay una deformidad, ¿no? Carcinoma de células escamosas, tercio medio de esófago. Cuando se usa la clasificación TNM, ¿no? En su octava edición presentan dos clasificaciones actualizadas por estadios clínicos, lo que es un TNM clínico y un TNM patológico, ¿de acuerdo? Pero junto a otra clasificación patológica aplicable a los casos que reciben tratamiento neoadyuvante. Con tratamiento también tienen que tener eso, ¿no? Muy bien. En cuanto a tumor, el hallazgo inicial no específico en la tomografía es un engrosamiento asimétrico, no sabemos exactamente cómo va, ¿no es cierto? Criterios para tomografía para determinar invasión local. ¿Cuáles son? Uno, los planos grasos periesofágicos van a estar alterados, ¿de acuerdo? Y más que todo estructuras mediastínicas, ¿no? Desplazamiento y protrusión de estructuras mediastínicas. El resto de la clasificación de tumor se establece con ecografía endoscópica, o sea, lo más inicial se puede decir, ¿no? Pero lo más grande nos ayuda a la tomografía. Entonces acá vemos la clasificación TNM de tumor, ¿de acuerdo? El tumor primario no puede ser evaluado, no hay evidencia de tumor primario. Displasia del grado en TIS, lo que es T1, el tumor invade la lámina propia, muscular o la submucosa, T1A, B, el T2, el tumor invade la muscular propia, T3, el tumor invade la adventicia, T4, el tumor invade estructuras vecinas, y el 4A y B, ustedes pueden ya saber que de hecho que es metástasis también. Entonces, miren acá, engrosamiento de pared del esófago, la luz pequeñísima como siempre, vemos todo hecho es la lesión, tremenda lesión, carcinoma de células escamosas. Esto lo han catalogado como un T3. Otra lesión de esófago, miren la luz pequeñísima con contraste, ¿no? Y toda la luz, la tráquea es el esófago, con paredes engrosadas. Células escamosas, un T4. ¿Por qué? Porque está improntando, está deformando la tráquea, como ven ustedes. Entonces, implica que ya está comprometiendo la tráquea. Muy bien. La detección de ganglios, que también es, ¿no? Primero es T, tumor, luego es N, ganglios, luego M, metástasis. En relación a los ganglios, a N, la detección de adenopatías metastásicas con tomografía se basa en el tamaño ganglionar, ¿no? Los ganglios intratorácicos y abdominales con eje corto superior a 1 centímetro se van a considerar patológicos. El eje corto puede ser que sea uno largo con eje corto, ¿no? Pero el eje corto tiene que ser mayor de 1 centímetro. Los ganglios supraclaviculares, estamos hablando de la parte superior, con eje corto superior a 5 ml, se consideran patológicos. ¿Qué significa? Que normalmente los ganglios a nivel supraclavicular no se ven, pero si se ven algo, ya debo considerarlos patológicos. ¿Listo? Las adenopatías en cadena ganglionar de la arteria gástrica izquierda son resecables. Y la cadena ganglionar del tronco celíaco, cuando ya afecta eso, son irresecables. Entonces ya tienen criterios, ¿no? Y no son criterios sencillos, sino son ya pues determinados y ya están escritos. La ecoendoscopía usa criterios del tamaño y ecogenicidad interna para diagnosticar ganglios metastásicos. Se dice que es superior a la tomografía en la detección de metástasis ganglionar regional, pero
Eso siempre y cuando hablamos de, no sé, estamos hablando de cuando está iniciándose la lesión, cuando es pues un cáncer temprano, ¿no? Cuando es tardío, es imposible que la ecoendoscopia pueda determinar, porque se les puede ver ganglios abdominales, mediastinales, etc. Entonces, esto ya saben ustedes, solo para recordarles, miren, los niveles ganglionares que hemos conocido nosotros hasta la 14, ¿de acuerdo? De lo que es el tórax. Acá vamos a agregar el 15, que es diafragmático, ¿de acuerdo? El 16 paracardial, la gástrica izquierda, ¿no es cierto? Vamos a considerar el hepático común, el esplénico, el celíaco, ¿de acuerdo? Todos esos niveles ganglionares que vamos a también hablar. ¿Listo? Porque cuando hablamos de ganglios intraabdominales, otro criterio se maneja, ¿no? Pero en este caso estamos hablando netamente de la afectación del esófago. ¿Eh? Entonces, en forma esquemática se ve muy bien qué ganglios son los que se van a considerar. Muy bien. Entonces, NX ganglios no pueden ser evaluados. N0 no hay metástasis en ganglios. N1 metástasis en 1 o 2 ganglios linfáticos regionales. N2 metástasis en 3 a 6 ganglios linfáticos regionales. Y N3, obviamente más avanzado, metástasis en 7 o más ganglios linfáticos regionales. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? Tenemos el esófago, ¿de acuerdo? Comprometido, ¿no? Y tenemos también, en este caso, adenopatías metastásicas periesofágicas, localizadas a nivel subcarinal. ¿Dónde está lo que es la subcarinal? Esta es la misma lesión que vimos hace rato. Miren, está improntando a lo que es tráquea, ¿de acuerdo? Vamos a considerar acá un ganglio, por ejemplo, aquí hay un ganglio. ¿Dónde está el esófago? La luz debe ser esta, ¿de acuerdo? Y otra pequeñita acá, luz debe ser esta, y todo es la lesión, y pues metástasis, ¿no? Y todo eso vamos a considerarlo como N1. En relación a metástasis, en el 20-30% de los pacientes con cáncer de esófago se encuentran metástasis a distancia en el momento del diagnóstico. ¿Qué significa? Que cuando se hace un diagnóstico de esófago, generalmente ya ha hecho metástasis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque uno no se hace el examen pues constantemente. ¿Quién se hace endoscopía solamente para descartar cáncer de esófago? Nadie, ¿no? Solo cuando hay molestias. La tomografía con contraste se considera la prueba de elección para el diagnóstico de metástasis, ¿de acuerdo? De cáncer de esófago, ya que explora las 3 localizaciones más frecuentes, que explora hígado, pulmón y hueso. Entonces, pregunta de examen. Las metástasis del esófago, ¿de acuerdo? Se evalúan por ¿qué examen? La tomografía. Así de fácil, ¿no? O sea, hablando siempre por diagnóstico. Obviamente, acá consideramos M0, no metástasis a distancia, y M1, metástasis a distancia, ¿de acuerdo? G se considera el grado de diferenciación histológica, puede tener un grado histológico desconocido, bien diferenciado, y el más grave es el pobremente diferenciado o indiferenciado, ¿no? Así es. Entonces, aquí vemos ganglios, adenopatías metastásicas en el tronco celíaco, bastantes ganglios. Aquí vemos, perdonen, un esquema, primero, de lo que, cómo se comporta, ¿no es cierto?, la clasificación del TNM en la pared del esófago. Vean, y también en esta imagen estamos viendo, ¿de acuerdo?, una ecoendoscopía. De este modo es que se hace el diagnóstico temprano y las metástasis también que se puede hacer. ¿Cómo se estudia hoy en día? No van a creer que estos son, pues, imágenes antiguas, no. Son imágenes actuales que todavía se estudian así. Miren, se inicia con un examen de doble contraste y se tiene la lesión. ¿De acuerdo? Miren. Al realizar la ecoendoscopía, se ve así. Tremenda lesión. Y cuando esto se le complementa con una tomografía, se ve así. Obviamente, por ahí va a valor también metástasis, ¿no? A ganglios y a distancia. Y la anatomía patológica resulta siendo esta. ¿De acuerdo? Entonces, se puede evaluar de ese modo. Acá igual, ¿no? La endoscopía, el esófago doble contraste, la tomografía, y acá el PET-CT que nos está indicando dónde está la zona de mayor actividad neoplásica, ¿no es cierto? Para poder ver.
Entonces, de ese modo se evalúan las lesiones hoy en día. Este es un linfoma esofágico que puede existir también. El linfoma es pues una lesión que puede afectar literalmente a cualquier órgano. Hay linfoma óseo, linfoma cerebral, ¿no? Ganglios linfáticos, de todo, ¿no? Hay linfoma gastrointestinal, hemos visto de todo. Y también pues el leiomiosarcoma. Claro que son lesiones menos frecuentes, pero también se dan. ¿Listo? Esta es una radiografía donde vemos una lesión en el borde lateral del corazón, el signo de la silueta negativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que la lesión es posterior. Y la tomografía obviamente confirma que es una lesión tremenda. En este caso, dependía del esófago. Miren la luz del esófago, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos comentarles sobre lo que es esófago. Que quede claro de que el esófago se evalúa, miren, por ecoendoscopía, esófago doble contraste con vario, tomografía, puede ser resonancia también, el PET-CT también ayuda. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que ver. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Ninguna? Ok. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la radiografía del esófago, perdón, estómago y duodeno.